Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del segundo informe sobre la situación de la lengua de signos española elaborada por el CENELSE, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad. Me llamo Carmen Pastor, soy la directora académica del Instituto Cervantes y los organizadores del evento me han pedido que actúe como maestra de ceremonia, algo que no he dudado en aceptar en ningún momento, tanto por la relevancia e interés del estudio que hoy se presenta, como por nuestro apoyo y reconocimiento a la labor por la lengua de signos española que ya lleva realizando 10 años el CENELSE, una institución homóloga al Instituto Cervantes cuyas semejanzas en nuestra misión y funciones nos han llevado a fructíferas colaboraciones desde hace años en proyectos comunes alrededor de la enseñanza y la certificación de estas dos lenguas oficiales de nuestro país, el español y la lengua de signos española. El trabajo conjunto del Instituto Cervantes con el CENELSE y con la Fundación CENESE nos ha llevado a todos a avanzar en cuestiones tan importantes como la disponibilidad en lengua de signos española de la prueba para la obtención de la nacionalidad española, la CCSE, o la correcta traducción al castellano de los nuevos descriptores para las lenguas de signos que el Consejo de Europa introduce en el nuevo volumen complementario al fundamental Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Los estudios demolingüísticos son también un ámbito de investigación que ambas instituciones compartimos, ya que los resultados de esos análisis son clave para decidir las pautas de actuación para la preservación y difusión de las lenguas. Hoy se exponen y analizan aquí los resultados de uno de esos estudios. Empezamos con la intervención de los resultados del segundo informe sobre la situación de la lengua de signos española, con la intervención de la directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, María Luz Esteban Sá. Buenos días a todos. Para mí es un placer el estar aquí presentando el segundo informe sobre la situación de la lengua de signos española. Quiero saludar especialmente a mis compañeros de acto, a Carmen Pastor por acompañarnos en este acto, a mi querido Jesús Martín, director general de Políticas de Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad, Concha Díaz, presidenta de la CNSE, como no, querida Marusa de la Universidad de Vigo, y a Albert, miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas. Y por supuesto, daros la bienvenida a todos los participantes y los que nos estéis siguiendo en la presentación de este segundo informe. Este segundo informe presenta la situación de la lengua de signos española en nuestro país. El CENELSE, como centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, siempre trabaja en la normalización de la lengua de signos en los diferentes ámbitos de uso de nuestra sociedad. Es nuestra obligación reflexionar sobre la lengua de signos española y su transmisión en diversas acciones, y una de ellas es en el análisis de la situación de esta lengua, y de ahí la elaboración de este segundo informe, que a diferencia del primer informe que se elaboró en el año 2014, donde se hablaba de una manera más genérica sobre los ámbitos de uso de esta lengua dentro de la sociedad, fundamentalmente en los
más importantes. En este nos centramos más en detalle y hacemos un análisis más exhaustivo, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, de su situación en nuestro país, con el objetivo de poder comparar a corto y a largo plazo los resultados y su evolución. En este segundo informe, el objetivo general que nos marcamos fue conocer la situación sociolingüística de la lengua de signos española en los diferentes ámbitos de uso. A partir de ahí desarrollamos una serie de objetivos específicos, como era realizar un diagnóstico de la situación de la lengua y presentar datos que nos sirvieran a nivel comparativo de usos y opiniones lingüísticas de las personas tanto sordas como sordociegas, en los diferentes grupos también, así como los grupos de interés. Esos resultados se extraen una serie de propuestas de promoción y promoción de la lengua de signos española y como objetivo último sensibilizar en hacer responsables en la promoción y la sensibilización de esta lengua dentro de la sociedad. Este estudio lo que nos interesaba era buscar qué nivel de vitalidad tenía nuestra lengua. Lo hicimos a través de una serie de consultas con expertos y expertas, creando también una escala de vitalidad de la lengua de signos española, partiendo de la escala de vitalidad lingüística creada por la UNESCO para las lenguas, pero adaptada, como digo, a la lengua de signos española, en reflexión con los expertos y expertas que participaron en esa elaboración, determinando una serie de variables en los diferentes ámbitos de vitalidad. Esa escala tiene una metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, y se recoge la opinión de los usuarios, tanto opiniones y actitudes de los usuarios como personas sordas y sordociegas, de los grupos de interés, así como de los grupos de expertos y expertas. Para la comunidad etnolingüística se realizó un cuestionario siguiendo las directrices de la escala de vitalidad lingüística, con un total de 140 preguntas, más un grupo de discusión, donde participaban 23 personas sordas pertenecientes al movimiento asociativo de personas sordas de la Confederación Estatal de Personas Sordas. En el grupo de interés participaban personas oyentes vinculadas al colectivo, así como la comunidad lingüística. El cuestionario constaba de preguntas abiertas y cerradas, 15 abiertas y 79 cerradas. Y se recopilaron un total de 867 resultados. Y por último, el grupo de expertos y expertas realizaban un análisis del índice de vitalidad lingüística de la lengua de signos española a través de la escala creada. Todo ello dio como resultado 1.411 informantes. Esta escala de vitalidad, lo que queríamos evaluar son los siguientes ítems. Buscábamos, de alguna manera, una forma de ver en qué nivel de vitalidad se encuentra la lengua de signos, como decía, siguiendo la escala creada por UNESCO, pero adaptada a las características propias de la lengua de signos española, gracias, como decía, a la reflexión realizada por el grupo de expertos y expertas. De ahí se extrajeron 10 criterios, todos ellos con una escala de medición de 0 a 5, siendo 0 un dato negativo, a 5 dato positivo. Cada uno de estos índices está sujeto a esa escala de medición y es lo que nos da la referencia básica para, a partir de ahí, trasladar
todos los resultados de los grupos de discusión en comparación con estos índices. Están recogidas transmisión intergeneracional, empleo de la lengua en la educación, aprendizaje como segunda lengua, presencia de la lengua en los medios de comunicación, frecuencia de la interpretación, producción artística y literaria, actitudes y políticas de los gobiernos y de las instituciones, actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua, documentación y empleo de la lengua en la universidad. Con estos 1.411 informantes y los grupos de discusión, participaban, como decía, en los cuestionarios tanto personas sordas como sordociegas, 96% de personas sordas, 4% de personas sordociegas, y como podéis ver en los grupos de interés está muy repartido por administración pública un 10%, centros educativos no universitarios un 22%, universidades un 13%, familias un 9%, intérpretes un 21% y tercer sector un 17% y otros un 8%. Y los resultados más destacables de estos 10 índices son los que os voy a mostrar ahora a continuación. En el punto de transmisión intergeneracional, cabe destacar, cuando hablamos de adquisición de la lengua de signos española, cómo se realiza. Y ahí existe una gran disparidad, no hay una adquisición homogénea de la lengua. En el ámbito familiar, el porcentaje es muy bajo en comparación con otros ámbitos como pueda ser el educativo o el movimiento asociativo. En el ámbito familiar se recoge un 30,6% de personas que responden en la adquisición de esa lengua dentro del ámbito familiar. En el educativo más de un 70% y más de un 71% en el entorno asociativo. Quiere decir que estos dos últimos son los ámbitos fundamentales donde se produce esa transmisión intergeneracional. Por edades, son en edades más tempranas donde existe un mayor porcentaje de adquisición de la lengua. Por ejemplo, en la franja de edad de 4 a 6 años, un 24% adquieren la lengua de signos. De 7 a 12 años es el 17%. De 13 a 17 años, el 12%. Y de 18 a 25, el 70%. En bebés de 0 a 3 años, 35% proceden de familias con padres-madres sordos. En general, dentro de este ámbito, cabe destacar que la transmisión intergeneracional en comparación con otras lenguas no se produce dentro del ámbito familiar, como así sucede, como digo, en otras lenguas, sino más bien en el entorno educativo o en el movimiento asociativo. Es una vez que son más mayores cuando de manera principal empiezan a utilizar esta lengua. La opinión de los grupos expertos es más o menos equiparable a los resultados anteriores, determinando gran vulnerabilidad en esa transmisión intergeneracional y dando lugar a las personas sordas adultas a partir de ese momento, fruto de que no están recogidos dentro de las políticas lingüísticas esta transmisión de la lengua de manera clara, para de ese modo fomentar esa transmisión intergeneracional dentro de los centros educativos, y queda patente esa vulnerabilidad. En el ámbito de la educación, el ámbito educativo es fundamental para cualquier lengua, cuanto más para la difusión y la transmisión de la lengua de signos española. El grupo de personas sordas y sordociegas, aproximadamente el 69,5%,
sí la han adquirido, la han utilizado en los colegios, el 48% han contado con intérpretes de lengua de signos tanto en su etapa de instituto y universidad. El 26% de personas sordas y sordociegas obtienen un título universitario y esto hace ver que cuanta más edad tienen los usuarios, menos uso de lengua de signos han tenido dentro del ámbito educativo. El 32,3% han obtenido títulos universitarios en comparación con personas de 56 a 65 que solo han obtenido un título universitario un 7%. Se ve esa diferencia entre el mayor número de jóvenes en detrimento de las personas adultas. El 60,6% que tienen título universitario han contado con lengua de signos tanto en su etapa educativa como en sus estudios universitarios. El 63,6% de personas sordas y sordociegas manifiestan un nivel de insatisfacción en su etapa educativa. Y esto es porque los sistemas educativos, cuando se les pregunta si debería de aplicarse algún cambio dentro de los sistemas educativos, más del 80% determina que sí, que tiene que haber esos cambios dentro del sistema educativo en la educación de niños y niñas sordos. En conclusión, el valor de la lengua de signos dentro de este ámbito, el 97,7% opinan que es muy valiosa. Y casi el 90% de las personas sordas y sordociegas opinan que tiene que existir una educación bilingüe intermodal. Se puede concluir que tiene un valor positivo la promoción y la inclusión del sistema educativo bilingüe intermodal dentro de los centros educativos. La opinión de los grupos de interés es similar. Como decía, contaban con preguntas abiertas y cerradas. Una de ellas era si la educación bilingüe intermodal de la lengua de signos, ¿por qué era importante? ¿Qué valor tenía el bilingüismo intermodal? Y decían que el valor que tienen la adquisición de 2 o más lenguas favorece el desarrollo lingüístico de las personas sordas y sordociegas en igualdad de oportunidades y en el desarrollo y conocimiento de su lengua. También se les preguntaba si el sistema educativo debía cambiar y un porcentaje bastante alto del grupo de interés, el 87%, opinaba que sí, que debían de existir ciertos cambios y daban cuenta de alguno de ellos, como puede ser que la administración educativa tiene que dar un mayor apoyo a este sistema educativo, tiene que haber una formación, una cualificación y una capacitación profesional, un 19%, tiene que haber cambio a nivel legislativo, un 17%, y también una flexibilidad organizativa curricular, casi el 15%. La incorporación de profesionales sordos, un 14%, y fomentar la investigación, un 11%. Coincide con la opinión del grupo de expertos, donde el grado de vitalidad de la lengua de signos en el ámbito de educación queda reducido al grado 1. En aprendizaje de segunda lengua, las personas sordas y sordociegas opinan, el 67,3%, que la sociedad sí está interesada en aprender esta lengua y casi el 96% opinan que las personas oyentes cada vez más están interesadas en el aprendizaje y que es necesario que aprendan esta lengua.
Preguntados por el nivel de prestigio en comparación con otras lenguas, el 47,2% de los preguntados opinan que tiene un prestigio similar a otras lenguas. El resto, casi un 40%, opina lo contrario, tiene una visión más negativa. Y esto coincide con la opinión del grupo de expertos, que sí que es verdad que cada vez hay más personas oyentes interesadas en aprender la lengua de signos, pero hay dos temas fundamentales pendientes de solucionar. Uno es la certificación oficial de nivel de competencia de esta lengua y otro es la enseñanza de esta lengua, su reconocimiento académico en comparación con el resto de lenguas. En el ámbito de los medios de comunicación, casi el 70% de personas sordas y sordociegas opinan que la lengua de signos, la televisión, es un agente muy potente de normalizador de la lengua y que es verdad que cada vez es más la presencia, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, de la lengua de signos en este ámbito, pero todavía se hace necesario una mayor presencia, un mayor número de programas donde cuenten con lengua de signos española. El 86,7% quieren que en todos los canales, en toda la programación y a cualquier hora se cuente con lengua de signos, y el 96,7% les gustaría que fueran propios profesionales sordos los que realizaran estos programas. También la escasez de presencia de programas infantiles en lengua de signos española. Preguntados en cuanto a al nivel de calidad, el 72,2% están insatisfechos con el nivel de calidad de presencia de esta lengua en este ámbito. Y en el grupo de discusión se trasladó esta pregunta y el resultado es similar. Consideran que es necesario mejorar la calidad de esta lengua en este medio, la formación de los profesionales que se dedican a la interpretación, teniendo claro un proceso de selección y formación de estos profesionales en colaboración con las entidades representativas del colectivo de personas sordas, sordociegas, así como de los profesionales de la interpretación. También hay que destacar que los profesionales que trabajan en este ámbito son escasos, se necesita una mayor presencia, y esto es debido a la situación económica y a los bajos salarios que perciben. En relación al ámbito de interpretación, lo más destacable es que el 46,3% de personas sordas y sordociegas encuestadas coinciden en que a la hora de solicitar servicios de interpretación muchas veces no se encuentran con esa cobertura. El 44,4% opina que no se cubre todos los servicios en todos los ámbitos de uso y que la calidad y el nivel de satisfacción de estos servicios, el 43,5%, dicen que sí están satisfechos con la gestión de estos servicios de interpretación en comparación con el 40% que no lo están. De igual modo, el 50,5% dice que sí están satisfechos con la calidad del servicio en detrimento de los que no. El 69% opina que la formación de estos profesionales tiene que ser formación universitaria, y en relación con los guías intérpretes para personas sordociegas, el 56,5% consideran que no hay un número suficiente de guías intérpretes y el 62,7% determina de igual modo que la formación de estos profesionales también tiene que ser formación universitaria. En los grupos de expertos la opinión es similar. La situación de la interpretación es mejorable, está a caballo entre limitada y mejorable, pero sí que destaca el reconocimiento de estos profesionales a nivel administrativo y público, que todavía no existe. Así como que las personas sordas y sordociegas
evidentemente, cada vez son más activos y participativos en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, en detrimento de la menor participación de estos profesionales. En el ámbito de arte, cultura y literatura, podemos destacar que el 78,4% opinan que la cultura en lengua de signos es una forma de empoderamiento. El 72,5% consideran que las manifestaciones culturales tienen que ser hechas en su lengua, cosa que no lo es, y el 93,5% opinan que tiene que haber más manifestaciones en lengua de signos, teatro, poesía, humor, cine, etc. Preguntado a las personas sordas y sordociegas cómo disfrutan de esas manifestaciones artísticas del teatro y la poesía, si la disfrutan de igual modo directamente en lengua de signos, más del 80% dice que sí. Y cuando son interpretadas de lengua oral a lengua de signos, el porcentaje es menor, el 64%. Con relación a la música, el 60% aproximadamente sí disfruta de la música interpretada, pero el 70,2% preferiría que las traducciones fueran realizadas por personas sordas signantes. Esta opinión coincide con la opinión de los grupos de expertos que determina un nivel de vitalidad de grado 1. En relación con actitudes y políticas de los gobiernos, la opinión de la comunidad etnolingüística, el 87,8% piensa que debería de haber políticas explícitas para la lengua de signos española. El 75,9% cree que no cuenta con una protección legal suficiente. Y el 60,1% considera que tiene que haber una ley específica para la lengua de signos española, desvinculándola del sector de la discapacidad y de la accesibilidad. El 65,9% opina que los gobiernos, tanto nacional como autonómico, debe promover y priorizar el aprendizaje prioriza el aprendizaje de la lengua de signos y margina la lengua de signos española. Y el 38% de personas sordas y sordociegas considera que incluso la lengua de signos está prohibida su uso en determinados ámbitos. En relación con las actitudes lingüísticas de la comunidad sorda y sordociega, es verdad que la puntuación que se ha obtenido es la más alta de todos los índices anteriormente mencionados. En general, en relación con las actitudes lingüísticas hacia esta lengua son muy positivas. No cabe lugar del valor que tiene esta lengua, el 95,5% de personas así lo dice, y que cuenta con elementos culturales, el 93%. Ante la pregunta de si la lengua de signos se encuentra o no en el mismo estatus en comparación con la lengua oral, más del 80% considera que la lengua oral no es mejor que la lengua de signos, cada uno tiene su espacio. De manera individual, se sienten orgullosos, el 90,4% de ser personas sordas y sordociegas se sienten orgullosos de su lengua, más del 90%, y el 87,7% dice no se ven imposible su vida sin contar con esta lengua. Más del 90%
se sienten orgullosos de ser miembros de la comunidad sorda y sordociega. En conclusión, con relación a las actitudes lingüísticas de las personas sordas y sordociegas, son unos resultados muy positivos. En documentación, el 78,1% conoce gramáticas, diccionarios de las lenguas de signos, pero el 61% creen que no hay suficiente material. Casi el 70% considera que es necesario la elaboración de un corpus y el 94% cree que tiene que haber más materiales relacionados con la lengua de signos en diferentes ámbitos: glosarios, diccionarios, corpus, publicaciones científicas, investigaciones, etc. En la universidad, como último índice, las personas sordas y sordociegas, casi el 57,5% considera que no tiene presencia en los diferentes planes de estudios de las universidades en comparación con otras lenguas. El 84,1% piensa que la lengua de signos tiene que estar incorporado en esos planes de estudios universitarios. En relación con las investigaciones, el 44% dice que conoce alguna investigación relacionada sobre esta lengua, pero del mismo modo consideran que es necesario realizar más. El 81% piensa que tiene que haber grados de formación a estos profesionales, bien desde la rama de interpretación y docencia. El 81, como digo, el 81,3% considera que tiene que haber más grados de formación dentro de las diferentes universidades, y el 72% considera que los intérpretes y guías intérpretes no cubre suficientemente las necesidades de las personas sordas y sordociegas. La opinión es similar de los diferentes grupos de interés y de expertos, determinando el nivel de vitalidad lingüística de esta lengua en grado 1. Como podéis observar, en la escala de vitalidad de estos 10 índices existen ciertas diferencias, unos más, otros menos, en cuanto al nivel de vitalidad. Después de realizar este diagnóstico, con esta reflexión realizada y con unos fundamentos básicos establecidos, se extraen una serie de conclusiones, como son que el patrimonio lingüístico de la lengua de signos tiene que ser protegido para garantizar su uso lingüístico de las personas sordas y sordociegas. La lengua de signos española se encuentra en una situación de vulnerabilidad en contraste con la actitud lingüística de las personas sordas y sordociegas, cuya posición es muy alta, y es por el valor y su grado de protección y de perseveración que tienen dentro de esta comunidad. En este segundo informe se recogen una serie de medidas en cuanto a transmisión intergeneracional, educación, televisión, pero la responsabilidad tiene que ser compartida por todos, fomentando la educación, promoviendo su participación en los diferentes ámbitos, a nivel universitario, en la elaboración de documentación, etc. Evidentemente, este segundo informe no hubiera visto la luz gracias a la colaboración de todas las entidades e informantes que han participado en su elaboración, ya digo, tanto a nivel de entidades como de personas. Sin ellos hubiera sido inviable la elaboración de este informe. Deciros, por último, que el informe se encuentra colgado en la página web del CNELSE, así como el Centro Español de Documentación y Discapacidad, y un resumen signado y subtitulado, y una infografía, para que cualquier persona interesada en poderlo consultar lo pueda descargar de manera gratuita. Daros las gracias por vuestra atención. Gracias, como decía, a todos los participantes por la elaboración de este informe, y gracias a esta escala de vitalidad podremos en el tiempo ir comparando y valorando los avances y la evolución que ha vivido esta lengua en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, Mariluz. Felicidades por la construcción metodológica de este estudio y muchas gracias por la importante aportación de datos sociolingüísticos en torno a la LSE. Continuamos con la intervención de María del Carmen Cabeza Pereiro, de la Universidad de Vigo, que nos hará una valoración del informe y nos hablará sobre la vitalidad de las lenguas asignadas en general. Hola, buenos días. Ya he conseguido conectar el micrófono. Quería empezar agradeciendo esta excelente oportunidad de celebrar el Día Nacional de las Lenguas de Signos. Creo que no puede haber una ocasión mejor, no solo por lo extraordinario que supone presentar un informe de este tipo, sino también por ver a todas estas personas tan interesantes, tan queridas para mí. Estoy encantada de contar como maestra de ceremonias con la directora académica del Instituto Cervantes. Creo que es un reconocimiento a la interesante labor que realiza el CENELSE en apoyo de la lengua de signos española. Es un reconocimiento importantísimo y lo mismo puedo decir del representante de Albert Branchadel, representante del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Bien, por otra parte, encantada de ver de nuevo a Jesús Martín, director del Real Patronato sobre Discapacidad, a Concha Díaz, presidenta de la CNSE y su fundación, y, como no, feliz de ver otra vez a Mariluz Esteban Saiz, que es la gran protagonista en el día de hoy. Bien, yo he tenido la fortuna de colaborar un poquito en la elaboración de este informe y por eso creo que estoy en condiciones de felicitarme por esta fortuna de participar y también de felicitar al CENELSE y a todas las entidades colaboradoras por su presentación hoy. Voy a ser breve, voy a hacer una breve intervención en la que básicamente voy a valorar qué es el informe, cómo contribuye a la visibilización de la lengua de signos española y qué creo que necesitamos a partir de ahora, porque yo no tengo ninguna duda de que este informe es un hito en la consecución de unas mejores condiciones y en la mejora, en el impulso de la lengua de signos española desde el punto de vista de la planificación lingüística. El segundo informe sobre la situación de la LSE es un proyecto bien concebido, bien diseñado, ambicioso desde el primer momento y es una investigación que combina de manera muy sabia 3 metodologías perfectamente contrastadas y que ya Mariluz resumió de una manera muy clara y al mismo tiempo muy breve en la medida en que puede ser, porque son muchísimos datos, ¿no? Estas 3 metodologías, como ella explicó, unas son cuantitativas, una es cuantitativa básicamente en los cuestionarios sociolingüísticos, la escala de vitalidad es parte y parte, cuantitativa y cualitativa, y luego hay una tercera metodología que es la de grupos de discusión. Los cuestionarios sociolingüísticos
Son un método que consiste en diseñar preguntas. Ya dijo ella que se pusieron un número muy elevado de preguntas para tener una clara idea, tener un claro panorama de cuál era la idea que tienen las personas sordas de la situación de la LSE. También explicó Mariluz los diferentes temas de interés en que se organizaron esas preguntas, pero no hay que olvidar que el trabajo no se acaba aquí. Es preciso difundir los formularios para que sean contestados por el mayor número posible de personas, sordas en este caso, y luego es preciso analizar los datos que se obtienen. De esto lo que resulta es un mapa sociolingüístico de la situación de la LSE a partir de la opinión de las personas sordas, pero también de personas oyentes que de alguna manera trabajan en relación con la LSE y la comunidad sorda, puesto que ese cuestionario se adaptó también para estos otros grupos, para tener un contraste con las opiniones de estos grupos. La riqueza de los datos obtenidos es enorme, de tal manera que el informe no se queda aquí. Es la base que permite realizar otros análisis posteriores, más allá del ámbito del propio informe. Bien, la escala de vitalidad de las lenguas, como ha explicado muy bien Mariluz, está tomada de la metodología aplicada por la UNESCO para el Atlas de Lenguas Minoritarias y Minorizadas. Y para mí tiene la virtud de poner a la lengua de signos española y en general a las lenguas de signos en el lugar que les corresponde, que es el de las lenguas del mundo. Es necesario que en estas herramientas de estudio de la vitalidad lingüística estén también las lenguas de signos, que en este momento no están. En la actual versión del Atlas sobre la situación de las lenguas minoritarias y minorizadas del mundo, en la última versión no hay todavía ninguna lengua de signos. Y este informe contribuye a romper esa barrera, a superarla. Bien, de nuevo la escala de vitalidad, al igual que los cuestionarios, está muy bien diseñada. También estudia todos esos ámbitos de interés en que se organiza los cuestionarios y permite medir el grado en que la LSE es una lengua amenazada. Es una de las, digamos, de los leitmotivs del informe, como se ha visto en la presentación. Bien, la metodología de grupo de discusión consiste en poner en común las opiniones de expertas y expertos, en este caso personas sordas, que se reunieron en una ocasión especial, específica, para debatir los principales problemas, es decir, aquellas cuestiones que se veían de mayor interés y más especiales, donde se veía que en los datos de los cuestionarios la opinión era, había que clarificarla, ¿no? Exigía un análisis más en profundidad. Bien, ¿y cómo contribuye el informe sobre la situación, el segundo informe sobre la situación de la LSE a la visibilización de esta lengua? Bueno, en primer lugar, como ya he indicado, creo que pone a la LSE en el contexto global que le corresponde, en el contexto de las lenguas del mundo. Lenguas que se dividen no solo en familias lingüísticas, en tipos estructurales, que estudia la tipología lingüística, en lenguas
más o menos amenazadas, más o menos poderosas o menos poderosas, sino también en lenguas que tienen una modalidad oral auditiva y lenguas que tienen una modalidad visogestual. No se puede entender la lingüística hoy en día sin que quepan en ella, sin tener en cuenta lo que ocurre en las lenguas de signos. Por eso ya es el momento de ir diciendo que estas lenguas no se pueden quedar atrás, de que tienen que ser objeto de políticas de los gobiernos. Bien, el segundo informe también apela a la responsabilidad de todos los grupos implicados. Por supuesto, la propia comunidad sorda y sordociega, pero también las familias, también la comunidad lingüística, por supuesto los gobiernos y las administraciones. Esto es un toque de atención. Debe llegar a todas estas instancias, fundamentalmente los gobiernos y las administraciones, que son los que ponen los recursos, y bueno, estar ahí, ¿no? Que se enteren de que está ahí y de las conclusiones que arroja. Y en tercer lugar, el informe permite planear acciones y estrategias para mejorar la situación de las personas sordas y sordociegas, usuarias de la LSE, y eso a partir de datos, de resultados bien fundamentados. Nadie puede negar aquí la calidad de los resultados. Por eso es el momento, también permite esta nueva fase de desarrollar acciones y políticas a favor de la LSE. Bien, y a partir de ahora, ¿qué necesitamos? Pues una cosa fundamental es no abandonar a las presiones del día a día, a los intentos de minorización de la lengua, que a veces son pequeñas marginaciones hacia las personas sordas, cosas muy sutiles, a veces apenas se perciben, pero están ahí, y no se debe abandonar esa lucha. Es una lucha para eliminar la limitación de los derechos lingüísticos de las personas sordas. En mi opinión, la parte más difícil de esta lucha está en conseguir una reflexión socialmente más extendida sobre las barreras lingüísticas que supone la sordera y cómo se puede ir a las lenguas de signos, como las lenguas de signos son el recurso fundamental para superar esas barreras. Como además no son solo las personas sordas y sordociegas las que tienen dificultades de comunicación, sino también otras personas usuarias que no entienden la LSE. La comunicación se produce en los dos sentidos, de las personas sordas a las oyentes que no conocen la LSE y viceversa. Por lo tanto, también es importante decir esto, que muchas veces se olvida por parte de la sociedad en general. Bien, en segundo lugar, hay que seguir explicando a las autoridades, a las familias, la necesidad de que las niñas y niños sordos sean educados en la lengua de signos. Solo el dominio de la LSE o de una lengua de signos, hablando en general, es la garantía de acceso a otras lenguas
y también al conocimiento en general. En este sentido, yo también creo que el informe constituye una herramienta importante en ese ámbito tan importante, tan crucial, que es el de la educación de las personas sordas. Por lo tanto, en definitiva, estamos ante una herramienta útil, poderosa, que debe también empoderar a la comunidad sorda, signante, y debe servir de guía, en términos generales, para todas aquellas partes, todas aquellas administraciones, gobiernos, familias también, por supuesto, lingüistas, me incluyo también, para ponernos en este punto de exigencia en el que nos sitúa el segundo informe sobre la situación de la LSE, porque ahora hay que responder a este enorme trabajo. Así que felicitaciones a Mariluz, a todo el equipo del CNELSE, felicitaciones a la Confederación Nacional de Personas Sordas de España, al Real Patronato y, por supuesto, a todas y a todos los que estáis aquí compartiendo esta jornada. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Sigo la sesión con muchísimo interés y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María del Carmen, por esta estupenda valoración. Continuamos con Albert Branchatel Gallo, miembro del Comité de Expertos de la Casa Europa de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que nos hablará sobre la revitalización de las llamadas lenguas minorizadas. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en este acto. Felicidades por el estudio. Felicidades también por este evento que veo que está dando una audiencia importante, dentro de la cual, por cierto, veo colegas míos que también saludo. Yo comparezco aquí como representante en el Comité de Expertos de la Carta, pero también como académico, y no puedo impedir hacer algunas reflexiones también desde esta perspectiva. En todo caso, para ser breve, solo voy a decir 3 cosas. Y para hacerlo más interesante, solo voy a decir obviedades. 3 obviedades. La primera obviedad, que no es obvia para todo el mundo, es que las lenguas de signos son lenguas como las demás. Son sistemas de signos que podemos describir de la misma manera que describimos cualquier otra lengua del mundo. También son objetos de planificación. Son lenguas que pueden ser prohibidas, han sido prohibidas de hecho en el pasado, pero también pueden ser protegidas y promovidas, como es el objetivo de este estudio, del centro y de todos los que estamos aquí. Yo normalmente estaría haciendo una clase con una pizarra aquí detrás, pero bueno, voy a hacer un experimento en directo para todos ustedes y voy a coger un manual de referencia, no diré la autora, un manual de referencia en política lingüística, en inglés, para más señas, y voy a buscar aquí lengua. Estoy hojeando el libro, ¿eh? Busco aquí lengua, práctica, purismo, derechos, sustitución, supresión, tests lingüísticos, batallas lingüísticas, aprendizaje de lenguas, lengua y ley, libertad de lenguas, evolución lingüística, lengua. Bueno, hay como 28 líneas en el índice sobre lenguas, pero no está la lengua de signos en todo un manual de política lingüística que además tiene un subtítulo que esto ya es más revelador, que dice nuevas aproximaciones. Es decir, que el mundo académico también tiene que hacer un mea culpa, es decir, que aparte de los académicos que se dedican a la lengua de signos, que entre el público hay unos cuantos,
los demás también tendrían que poner las lenguas de signos en el foco de sus investigaciones. Esta era la primera obviedad. La segunda obviedad se refiere al estudio que se presenta hoy. Es una obviedad que tampoco es una obviedad para los que se han leído el informe. Se trata de un informe excelente. Aquí ha hablado la doctora Cabeza como en parte coautora del informe y evidentemente lo ha hecho en términos elogiosos. Yo me pongo en la situación de un revisor externo y lo que podría decir es que ahora la discusión estaría en si el trabajo merece un simple sobresaliente o le damos la matrícula de honor. Es decir, que felicidades porque es un estudio muy sólido. Además está en esta línea de utilizar un instrumento estándar, que en este caso serían las escalas de vitalidad de la UNESCO, y aplicarlos con los cambios necesarios a la lengua de signos. Esto es un paso adelante en la monitorización de cuál es la situación de la lengua de signos española en particular, pero puede ser un ejemplo para cualquier otra lengua de signos del planeta Tierra. Es decir, creo que es un informe que puede servir de ejemplo para otros casos. Por tanto, aquí poco hay que decir. Estudio excelente. Es verdad que en algún momento a los autores se les escapa la confesión de que hay unas respuestas sesgadas, pero esto es inevitable teniendo en cuenta cuál fue la composición de los grupos entrevistados. Pero tampoco está mal, es decir, que es un estudio que también tiene una vertiente militante que no es incompatible con la solidez científica. Por tanto, tampoco nada que decir. Y voy ya pasando a la tercera obviedad, que es la que tiene más relación con mi pertenencia actual al comité de expertos de la Carta. Es una obviedad triste porque es verdad que en su momento la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una recomendación para sugerir que en el futuro se pidiera a los estados ratificantes de la Carta que informaran sobre la situación de las lenguas de signos en sus países. La verdad es que esto no se está aplicando con la intensidad deseable. Y justo el otro día comentábamos que los últimos informes periódicos que están llegando al comité, es el caso de Suecia, por ejemplo, o de los Países Bajos, no dicen nada de las lenguas de signos de estos países. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, respondiendo a esta recomendación, bueno, dijo, claro, el comité de expertos no tendría que tampoco ocuparse de esto, lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar una convención europea, unos estándares europeos para lenguas de signos. Es decir, es esta táctica de posponer las cosas para algo que todavía no existe. Pero aquí yo creo que tendríamos que practicar un cierto optimismo, no tanto porque sea inminente la aprobación de esa Convención Europea sobre lenguas de signos, sino porque ya ahora los estados pueden proteger las lenguas de signos sin que sea necesaria una Convención Europea específica. Yo a veces pongo el caso de justamente la Carta Europea y estados que no la han ratificado y que sin embargo protegen bastante bien sus lenguas regionales o minoritarias. Si quieren el ejemplo más claro quizás sería el caso de Italia. Italia es un país muy grande que no ha ratificado la Carta, tampoco parece que la vaya a ratificar en un futuro inmediato. Y sin embargo, Italia contiene una de las minorías lingüísticas más bien protegidas de Europa, que es la minoría lingüística alemana en la región de Trentino-Alto Adige, en el norte de Italia, frontera con Austria. Esto es un consuelo, si quieren, pobre, pero también es una llamada a los estados, en este caso el Estado español, para que siga protegiendo la lengua de signos española. Es decir, no hace falta que venga aquí el Consejo de Europa
a ponernos deberes, porque los deberes pueden surgir de nosotros mismos. Este sería el mensaje que podríamos lanzar aquí. Y expuestas estas obviedades, ya ven que voy rápido para intentar remontar el horario, terminadas estas obviedades, quisiera añadir solo una cuarta cosa, inevitablemente, que es sobre el tercer informe, el siguiente informe. Hemos dicho que el Comité de Ministros del Consejo de Europa dijo que sí, que estaría bien elaborar unos estándares europeos para la protección de las lenguas de signos. Pues bien, yo creo que el reto del tercer informe, de hecho el segundo ya está en esa línea, pero el reto, digamos, más claro del tercer informe sería suponer o imaginarse que esos estándares europeos ya existen y entonces medir la situación de la lengua de signos española en relación a esos estándares que, si quieren, son imaginarios, pero no por ello menos significativos. Es decir, que a partir de ahora, con Convención Europea o sin ella, podamos hacer este seguimiento periódico de la evolución de la situación de la lengua de signos, un poco más allá de lo que es la percepción que los actores tienen de la situación, que es el foco central del segundo informe. Es decir, es una llamada a desarrollar indicadores que nos permitan decir en un Zoom, espero que no sea Zoom, pero en un encuentro como este, dentro de X años, nos permitan decir, estamos mejor que en 2021 o la situación está estacionaria. Esta sería la propuesta modesta que lanzo aquí para el tercer informe. Y me disculpo, son las 13:02, pero bueno, algo sí que ha recortado el tiempo de este encuentro. Muchas gracias, felicidades de nuevo y adelante. Muchas gracias, Albert. Bueno, os han lanzado ahí un reto para el tercer informe. Damos paso ahora a continuación a Concepción María Díaz Robledo, que es la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y de su fundación. Buenos días. Quiero saludar a todas las personas, autoridades que me acompañan en esta mesa virtual. A mi querido Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y compañero de las largas batallas dentro de la comunidad sorda y de la Confederación Estatal de Personas Sordas. También a la directora académica del Instituto Cervantes por acompañarnos en el día de hoy y también colaborar a través de esta entidad en diferentes hitos que hemos conseguido en el ámbito que le compete al Instituto. Un placer, por supuesto, estar acompañada de Marusha, representante de la Universidad de Vigo, y por supuesto también de Albert como representante del Comité de Expertos de la Carta de Lenguas Minoritarias o Regionales. Especialmente quiero saludar a mi querida Mariluz Esteban, la directora del CENELSE, por el trabajo maravilloso que lleváis ya a lo largo de una década desarrollando a través del esfuerzo que, con muy poco presupuesto en comparación con otros centros al albor del Real Patronato de la Discapacidad, estáis llevando a cabo y consiguiendo los hitos que podemos ver aquí. En favor de este estudio, en este caso de la situación sociolingüística de la lengua de signos española en nuestro país. En un día tan señalado como el de hoy, tan especial para la comunidad sorda y sordociega, el 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, lengua que vivimos y respiramos cada día. Quiero recordar que la Confederación Estatal de Personas Sordas nace del mismo modo un 14 de junio del año 1936 y cada año supone una fecha muy especial para nosotras. Como ya ha comentado la directora del centro en su informe y ha revelado además este documento, me gustaría trasladar que sirve de instrumento de garantía, y coincido con lo que ha explicado ya Marusha en su intervención, a través de la utilidad que suponen sus resultados
y además el hecho de que puede servir como guía para que tanto a nivel estatal como autonómico se difunda y consolide de la mejor manera la lengua de signos. La participación, la elevada participación de personas sordas y sordociegas en la validación de la vitalidad del uso de la lengua de signos es un tema que me gustaría también destacar como característica de este estudio. Además de la participación de otros grupos de interés, de personas oyentes, que además vemos que se equilibran las percepciones tanto por parte de las personas usuarias de la lengua de signos como de los diferentes grupos de interés que han participado en su elaboración. Hoy estamos viendo a lo largo del día que las redes sociales, los medios de comunicación, nuestro propio manifiesto habla claramente de que las lenguas de signos españolas, tanto la española como la catalana, son lenguas de derecho. Lenguas de derecho lingüístico, por supuesto, pero además de derecho de las personas sordas y sordociegas a expresarnos en nuestra lengua natural sin ningún tipo de juicio hacia nosotras, derecho de acudir a las administraciones públicas o a cualquier ámbito en general y que se nos atienda en nuestra lengua, en la lengua de signos, el derecho a comunicarme en mi lengua y de aprender esta lengua a lo largo de la vida, el derecho a recibir la información también en mi lengua natural, la lengua de signos. La lengua de signos española y la lengua de signos catalana suponen y tienen una significación de respeto hacia el otro, de igualdad de oportunidades y de libertad de decisión y de autodeterminación para poder abarcar las opciones que nos genera y que nos aporta esta lengua. Se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de este acto la palabra inclusión. Para conseguir la inclusión por parte de las personas sordas y sordociegas necesitamos de manera imperativa la lengua de signos, sin ella sería imposible. También quiero hacer referencia a algo a lo que han comentado las personas que me han precedido en la mesa. No es suficiente, como también arroja el informe, quedarnos en la ley de lengua de signos, la ley 27/2007, sino que tenemos que ir más allá para consolidar la lengua de signos, prevenir la privación lingüística, especialmente en la infancia y juventud sorda, como también contempla el informe, ya que lo estamos viendo, no solo en la infancia sorda, sino en las familias que en función de dónde vivan tendrán la opción de acceder a la lengua de signos o no, dependiendo también el asesoramiento y guía que se facilite por parte de los profesionales. Es importante saber hacia dónde nos encaminamos y el informe nos marca el camino a seguir. Teniendo esto en cuenta, la Confederación reivindica, en primer lugar, que claramente hay un camino marcado y hay un antes y un después en nuestro país que merece de nuestra reflexión y que además pasa por la inclusión de la lengua de signos española y catalana en la Constitución española para que consiga el máximo respeto, igual que ya sucede con otras lenguas oficiales de nuestro país. Como ha señalado Albert, el experto de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales, lo que queremos es dar un paso más en nuestro país, un paso valiente, que todavía no se ha dado en otros países de nuestro entorno, pero que en España al menos sí debe tener esa protección, la lengua de signos española y catalana, a través de su inclusión en este documento, en la Carta Europea. Por supuesto, queremos que la lengua de signos española se contemple como una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, proceso que se empezó hace tiempo y que se quedó parado hasta el punto de que el expediente ha desaparecido y tenemos que comenzar de nuevo toda la gestión y proceso, lo cual es inadmisible. La lengua de signos española va asociada a la expresión cultural y lingüística de una comunidad y por lo tanto debe considerarse como una manifestación de patrimonio cultural inmaterial.
Se está trabajando actualmente en la elaboración del reglamento vinculado a la Ley 27/2007 y ha de ser un reglamento que se centre en la lengua de signos española desde un punto de vista de derechos lingüísticos. Este reglamento debería permitir la inclusión de las dos visiones. Por un lado, la que ya arroja la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, un punto de vista lingüístico. Es decir, nosotros accedemos desde luego a los contenidos a través de nuestra lengua y por eso el punto de vista lingüístico es fundamental, pero no queremos repetir lo que hemos vivido en la pandemia en las personas sordas y sordociegas con la falta de acceso a toda la información que hemos sufrido. Y por supuesto, ¿hacia dónde vamos? El informe también lo contempla. Llevamos una trayectoria en nuestro país y es la misma situación que ha vivido la lengua de signos, la que tenía hace 4 años, la que va a vivir dentro de 10. Como ha dicho Albert, es muy importante contar con indicadores para que nos faciliten la interpretación de esta información. Es muy importante la protección y promoción de la lengua de signos a nivel estatal y contar con herramientas que nos permitan medir su vitalidad. Cuando hablamos especialmente de la infancia y juventud sorda, tenemos que hablar de su derecho al acceso al aprendizaje de la lengua de signos, también en los centros de atención temprana, las familias, la sociedad en general. En los diferentes ámbitos queremos que se cuente con una estrategia prospectiva que nos permita marcar un camino en este país para que sepamos cómo se va a normalizar la lengua de signos y a través de qué pasos se va a llevar a cabo, para evitar improvisaciones o que dependamos de la voluntad política, sino que haya una hoja de ruta clara y que se incluya del mismo modo que se ha hecho con la Estrategia Nacional de Discapacidad. La lengua de signos merece contar con una estrategia propia. Y vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la Agenda 2030 también ha de incluirse la lengua de signos en este instrumento. Como siempre, la CNSE exige cada año aportar de dignidad a las especialistas y a los especialistas en lengua de signos, profesionales sordos con larga trayectoria en la enseñanza y conservación de la lengua de signos. Esos profesionales son los que mantienen la lengua viva, la que la normalizan, la que la extienden y son profesionales tremendamente discriminados. Debemos evitar estas prácticas y que el nuevo reglamento, desde luego esperamos que haya una mención específica al papel que desarrollan en el día a día de la lengua de signos las y los especialistas sordos en lengua de signos, ya que su ámbito de trabajo es fundamental para cuidar y preservar la lengua de signos. Debemos respetar la dignidad de estos profesionales que imparten la enseñanza de la lengua de signos, ya que no cualquiera está preparado para enseñar lengua de signos. Como ya ha explicado la directora del CNELSE, las personas sordas estamos preocupadas por la calidad en los servicios de interpretación de lengua de signos que hoy en día estamos viendo en ámbitos como el televisivo, lo que desde luego supone un paso positivo para la visibilidad y accesibilidad de las personas sordas a los contenidos televisivos, pero no solo en esos ámbitos, sino también en los cursos de aprendizaje de lengua de signos vinculados al marco europeo, a los propios servicios de interpretación del día a día. Si no vigilamos la calidad en estos servicios, en todos ellos, pierde la lengua, por supuesto, pero además perdemos las personas sordas. No todo vale y tenemos que estar muy vigilantes y proteger nuestra lengua, la lengua de signos, con criterios de calidad para que se extienda y se difunda de la mejor manera posible. Obviamente, la ley que habla de la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, no se debe quedar, no nos debemos quedar solamente ahí, sino que todas las leyes deben de hacer menciones a las lenguas de signos. Y ya para finalizar, hemos visto en las redes sociales que la CNSE, las propias federaciones, el movimiento activo de personas sordas en todo el país, en toda su diversidad, está moviéndose mucho en las redes sociales, está consiguiendo muchísima visibilidad y tenemos una campaña que se titula ¿Por qué signo? Estamos viendo muchos vídeos de personas sordas y sordociegas
de familias oyentes, de profesionales que están expresando por qué signan. Y algunos dicen que signan porque la lengua de signos les da libertad, porque les facilita la independencia, porque pueden elegir a través de la lengua de signos, aprender, consolidar conocimientos. Signan porque aportan a la sociedad y participan en igualdad de condiciones en nuestro país, que es lo que quieren a través de la lengua de signos, porque les permite desarrollarse, porque pueden tomar sus propias decisiones a través de la lengua de signos, porque las personas sordas y sordociegas utilizamos esta lengua tan hermosa y porque nos permite empoderarnos, porque podemos participar, insistir, avanzar en una palabra. La lengua de signos nos permite vivir y, por supuesto, tener sueños cumplidos y sueños por alcanzar. La Confederación Estatal de Personas Sordas tiene uno de esos sueños y es alcanzar el día en el que las campañas como la que hemos llevado a cabo hoy y Tú por qué signas no sean necesarias. Que ninguna persona sorda y ninguna persona sordociega, ninguna familia tenga que justificar por qué utiliza la lengua de signos, por qué elige signar. Que lleguemos a un día en el que el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española sea algo normalizado. Que nadie dude de mi capacidad cuando accedo a un puesto de trabajo por el simple hecho de que utilizo la lengua de signos. Que se centren en mis capacidades y no en la lengua que utilizo. Que si yo decido utilizar la lengua de signos, ningún profesional del ámbito de la atención temprana, del ámbito educativo o médico, ponga en duda que esta lengua pueda afectar a la capacidad de desarrollo oral y, por lo tanto, incida en este miedo a las familias, que no haya prejuicios, sino libertad. Y, como ha dicho la directora del CENELSE, ojalá lleguemos a un día en el que la lengua de signos no sea una lengua vulnerable. Y eso está en manos de todos y de todas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María Concepción. Importantísimo el trabajo que hacéis en la Confederación y en la Fundación. Y desde el Instituto me sumo al reconocimiento al profesorado de lenguas y a la importancia de sus competencias docentes. Bueno, ya a continuación y para cerrar este acto, intervendrá Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad. Muchas gracias, Carmen, directora académica del Instituto Cervantes. Buenos días a todos, la verdad, a todas las personas. Es un lujo compartir con tanto talento, tanto rigor, este Día de las Lenguas de Signos Españolas. Feliz día a todas, porque en este ministerio la diversidad, en todas sus manifestaciones, la humana, la cultural, la étnica y también la lingüística, en este ministerio la diversidad se celebra y no se castiga. Nuestro país, como habéis dicho, atesora una riqueza evidente de lenguas, entre las que también se encuentran las lenguas de signos. Y esto siempre debe ser un motivo de orgullo patrio, porque las lenguas son nuestro patrimonio, son nuestro legado y configuran también la identidad del Estado español. Quiero también, querida Concha, felicitar a la CNSE porque es la entidad que abrió el camino del activismo de las personas sordas. Hoy ya, no sé si hace ya 85 años o más, luego me lo dirás porque ya me pierdo con las fechas, que nació, bueno, pues en el seno de tantas personas sordas, tantos activistas, hombres y mujeres, pues buscar una voz común para reivindicar pues esto que estamos hoy haciendo también aquí. También me tenéis que permitir que mis primeras palabras también sean de condena máxima al machismo asesino que se ha llevado por delante tantas mujeres y niñas en las últimas semanas. No vamos a tolerar más opresiones, violencias y asesinatos a las mujeres. No las vamos a esconder y vamos a combatir el negacionismo. El machismo tiene que dejar de ser la ley no escrita y para ello aplicaremos la mejor vacuna,
que es el ejercicio efectivo de los derechos humanos. El reconocimiento legal a través de las lenguas de signos española en el Estado español y de la lengua de signos catalana en el ámbito territorial de Cataluña ha sido una de las mayores reivindicaciones históricas de la comunidad sorda. La vida de una lengua no es sino la vida de sus usuarios y de sus usuarias, personas que participan en una sociedad e interaccionan entre sí a través de dicha lengua. Por eso, la protección de una lengua implica el reconocimiento de las personas usuarias, porque cuando se pierde una lengua, el mundo pierde la capacidad de entenderse a sí mismo, de perpetuarse. Y la humanidad, además, pierde la capacidad de mejorar lo común, porque en lo común reside la igualdad y también residen los derechos humanos que nada ni nadie puede comprometer. En este sentido, quiero felicitar al CENELSE y creo que debemos estar orgullosas de contar con este centro de normalización lingüística de la lengua de signos española, un organismo en el seno de la administración pública que cuida y promueve la lengua de signos para que las personas sordas y sordociegas puedan acceder y disfrutar de los derechos humanos. Amigas, amigos, desde este ministerio queremos que el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad sean derechos, como he dicho antes, es decir, que se fijen en las leyes, porque yo creo que coincidiréis conmigo que es la mejor fórmula para asegurar su efectividad, ya que las necesidades de la gente cobran valor en la ley y sobre todo vamos a asegurar que puedan ir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimiento. Por eso hoy quiero anunciaros, Concha, Mariluz, que ya tenemos un borrador del reglamento de la Ley 27/2007. Un reglamento que hemos teñido del discurso de derechos humanos y libertades fundamentales, tal y como nos mandata nuestra Constitución y la Convención de la Discapacidad. Y he pedido que sea garantista, que sea útil para el ejercicio de los derechos de las personas sordas y sordociegas. Pero tenemos que ir más allá y la Administración debe erigirse como catalizadora de los derechos reconocidos en nuestras leyes. Por eso, el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del CENELSE y del CESIA, deberán dinamizar desde sus responsabilidades que la Ley 27 llegue donde tiene que llegar, que es a la vida de las personas sordas y sordociegas. Quiero también manifestaros, me gusta mucho que hoy esté aquí con nosotros Albert, manifestaros también que en el marco de la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda y Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por nuestro país en 2007, y la Ley 10/2015 de 26 de mayo de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que el Real Patronato sobre Discapacidad mantenemos un firme compromiso de materializar la Declaración de la Lengua de Signos Española y Lengua de Signos Catalana y sus expresiones culturales como bienes de patrimonio cultural inmaterial y como objeto de salvaguarda, garantizando su adecuada difusión, transmisión, documentación, investigación, preservación y valorización y, como bien apunta hoy el informe, revitalización para el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. En este sentido, os anuncio que vamos a incoar, y así se lo he transmitido a la directora del CENELSE, un expediente para llevarlo a cabo. Días como este contribuyen no solo a compartir y a promover la difusión de estas lenguas largamente oprimidas, largamente minorizadas y que son la mejor herramienta para construir igualdad, pero también para impulsar medidas para normalizar su uso más allá de los ámbitos domésticos, educativos o sociosanitarios. Contar con un Día Nacional de las Lenguas de Signos Española debe servir también para llamar la atención al conjunto de la sociedad para que las personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas, que libremente optan por usar esta lengua, tal y como se le reconoce en la Ley 27/2007, y asimismo debe servir también para recordar la necesidad de que todas y todos debemos sumar esfuerzos en este proyecto común. Que estos compatriotas, personas sordas, sordociegas,
puedan participar en igualdad y la palabra inclusión verdaderamente cobre un sentido para ellas y ellos. Y esta labor precisa de diagnósticos certeros sobre la situación de la lengua de signos española, porque necesitamos la ciencia para obtener conocimiento y en base a ese conocimiento se impulsen políticas públicas eficaces, basadas en la evidencia, en el derecho y no en la intuición o en los estereotipos que siguen siendo los muros de contención a nuestra inclusión. El informe que hoy se presenta es esa prueba de rigor científico y del compromiso del Real Patronato sobre Discapacidad y de este ministerio con estas lenguas. No quiero finalizar sin agradeceros, Mariluz, Mónica, David, Juanma, Eva, Isabel, vuestro trabajo al servicio de lo público. Y es que desde lo público es la mejor herramienta de equidad, precisamente porque convierte los derechos en una realidad tangible que se siente, se toca y se respira. También quiero reconocer el buen hacer de la Fundación CNSE como entidad que tiene la encomienda de la gestión del CNSE. Y digo esto porque ha apostado desde sus inicios por la empleabilidad de personas sordas, porque se trata de dinero público y debemos ser exigentes con el incumplimiento legal y con las responsabilidades del Estado en mejorar las tasas de actividad laboral de nuestro colectivo y otros colectivos en situación de desempleo o precariedad laboral. El CNLS da prueba con hechos de que el progreso de España lo tenemos que medir también en clave de derechos sociales. Finalizo diciendo que voy a poner pasión, tesón, para que los derechos humanos, los derechos lingüísticos, en este caso, sean la norma y no la excepción. Sean la meta y no sean el anhelo. Y estoy convencido de que juntas, desde el diálogo civil, como hemos hecho tantas veces, transformaremos precisamente esas esperanzas en derechos. Muchas gracias. Feliz Día de la Lengua de Signos Española a todas y a todas, a la comunidad sorda, a la CNSE y muchas gracias de nuevo al CNELSE, porque como decía antes, es un orgullo de país contar con este centro en España. Un abrazo.